¿Cómo están? Buenas noches, soy Arnoldo Cuellar y esta es la videocolumna de los martes. Hoy es 7 de julio de 2020, 7 del 7. Estamos viviendo en el estado días complicados y lo peor de todo es que solo parecen anunciar nuevas complicaciones. En las dos materias en las que hemos tratado en estas últimas videocolumnas y en general que yo también he abordado en mis artículos, los temas de Guanajuato afectado por una ola terrible, creciente, que parece no parar, de violencia que además está creando serias complicaciones políticas. Y el tema de la pandemia, donde también Guanajuato va conformando un escenario que parece acercarnos a los que se vivieron en otras entidades del país, como el Distrito Federal, como la zona conurbada de la Ciudad de México, como Tabasco o como las ciudades fronterizas de Baja California. Complicaciones en los hospitales, crecimiento incontrolado de la ola de contagios, un promedio de 350 alrededor contagios diarios y bueno, con un gran retraso además de los resultados y de la realización de pruebas por parte de las autoridades de salud estatales y federales. Están juntándose estas dos olas complicadas, estos dos terremotos que afectan no solamente a Guanajuato, a México en general y en el caso de la pandemia, pues un fenómeno mundial. Pero esto va a traer consecuencias para nosotros, consecuencias que debemos asumir como sociedad y estar listos para enfrentar. Estamos viendo también que la respuesta de las autoridades frente a ambos retos, ambas complicaciones, y hay que decirlo, nadie estaba preparado para enfrentar escenarios así de complejos. Sin embargo, los ciudadanos confiamos en gobernantes para que no porque lo sepan todos, sino para que contando con los elementos, con los recursos, con el esfuerzo de todos reflejado en los presupuestos públicos y con la posibilidad de acceder a expertos en todos los temas, tomen las mejores decisiones para todos. Y a veces se trata simplemente de elegir entre dos males, pero hay que hacerlo lo mejor posible. Y es algo que está también en crisis. Vemos una gran incompetencia de quienes nos gobiernan, lo cual a veces trae complicaciones adicionales, complicaciones que se podrían haber evitado frente a retos pues muy difíciles y muy complicados como sociedad, pero que no tenemos de otra, tenemos que hacerles frente. Y voy a referirme por separado a ambos, aunque puede llegar a haber momentos en que se complican muchísimo y confluyan en situaciones que no hemos visto nunca en Guanajuato y en México también. En el tema de la violencia, esta confrontación que tiene una explicación muy natural entre el gobierno federal y el gobierno del estado por la forma de atenderla, está generando un fuerte roce entre los titulares del Poder Ejecutivo Estatal, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, y la presidencia de la República que ocupa Andrés Manuel López Obrador. Aquí vienen cuestiones ideológicas a complicar las cosas y de entrada nos ocultan muchos de los detalles a los que debemos estar atentos. No se trata de un bueno y un malo, no se trata de tomar partido, no se trata de apostarle a alguien. Es tan débil el Estado mexicano frente a este crecimiento de bandas organizadas producto de años de deterioro del Estado de Derecho, pero también del desigual reparto de la riqueza que genera desesperación y estos caminos equivocados para muchos individuos, que no podemos darnos el lujo de dividirnos frente a este gran reto. El gobernador del estado gobierna, válgase la redundancia, un territorio concreto, el territorio en el que nosotros vivimos. Es de alguna manera el responsable de coordinar el trabajo que llevan a cabo estas dos esferas de gobierno, los municipios por una parte, sobre los que tiene un enorme ascendiente político, buena parte de los alcaldes y de los regidores son de su partido, y la federación, que en otros momentos ha sido, bueno, pues coincidente con el origen partidario, como la década pasada, y en otros no, pero ha habido una relación más o menos fluida, como pasó con el anterior sexenio de Enrique Peña Nieto. Y aún así las cosas se vinieron deteriorando consistentemente. Hoy, con una marcada rivalidad política entre el Partido Acción Nacional, que fue la segunda fuerza electoral en los pasados comicios, y el partido del presidente, el Movimiento de Regeneración Nacional,
esta situación parece no tener una salida. Hay juegos dobles, hay dobles discursos. Y hay maneras de golpear de ambas partes, del gobierno federal y del gobierno del Estado, pero todo eso lo único que hace es debilitar la capacidad que tiene un Estado para hacer frente a esta insurgencia criminal que se vive hoy en Guanajuato y que provoca pérdidas de vidas, que provoca daños en la tranquilidad y en la paz y en la economía también, ahora además potenciadas por la parálisis de la pandemia. Se tiene que poner un alto a esta situación. Y desde mi punto de vista, es el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo quien tendría que dar los primeros pasos. López Obrador no se va a ocupar en especial de Guanajuato si no tiene una interlocución válida, sólida, que fluya. Porque tiene problemas en todos los estados del país, porque tiene insubordinaciones de gobernadores en todas partes. Lo que pasa es que una cosa es insubordinarse como gobernador en Nuevo León, o en Chihuahua, que en Guanajuato. En Guanajuato estamos muy imbrincados con la federación. El hecho de ser un estado que tiene una gran infraestructura petrolera, así sea en decadencia, el hecho de ser un estado con un clúster automotriz importante, estar ubicado en el centro del país, muy cerca de la Ciudad de México, aquí haría que la geopolítica marcara situaciones diferentes. O sea, Diego Sinue no puede subirse tranquilamente al tren de la insurgencia de los gobernadores y romper posibilidades de diálogo con el gobierno federal. Tampoco puede estar jugando este asunto del doble discurso que parece muy impulsado por los jefes de la seguridad pública en Guanajuato, el fiscal general y el secretario de seguridad, Zamarripa y Cabeza de Vaca, de culpar a la federación de sus malos resultados, pero por otro lado pedir coordinación y pedir apoyo y luego exhibir que si no la hay, por eso están fracasando las cosas. Se acabó ese doble juego, tendría que acabarse. Ya no convence a nadie y la gente no está apostándole a quién tiene o no la razón, sino a que le solucionen sus problemas. Vimos esta semana, se anunció el domingo la captura de 3 presuntos responsables de la matanza del anexo de Irapuato en la comunidad de Arandas. Muy crípticas las comunicaciones del fiscal Zamarripa, como suelen ser siempre. Anuncia el domingo en un primer capítulo que los capturó, se lleva 8 columnas en varios medios y este lunes, el día de ayer, da más detalles, pero no da los nombres, ni siquiera como se suele manejar, protegidos por el debido proceso, sin dar a conocer los apellidos, no da a conocer nada, no da a conocer la forma en que fueron capturados, sugiere algunos elementos de análisis balístico para comprobar responsabilidades y además los presenta, todo indica, porque no teníamos claridad hasta hace un rato, a un juzgado federal, no a un juzgado estatal, lo que haría pensar que se les están imputando delitos como posesión de drogas o de armas o crimen organizado y no propiamente los homicidios, que fueron 27 y que es el principal crimen que debería ser castigado en este caso. Pero vemos el juego propagandístico. La Procuraduría, la Fiscalía estaba urgida de dar resultados frente a la enorme presión que se sintió la semana pasada proveniente del gobierno y de los medios de comunicación, de una opinión pública que centró su atención en Guanajuato para luego distraerla en otras cosas como suele ser, pero que puso al fiscal Zamarripa en la mira de todo México y sobre todo sus 11 años previos, lo cual sí debe haberlo sometido a una enorme presión. Tiene 8 años más por delante y difícilmente los transitaría si es en esas condiciones de una exhibición constante de los malos resultados de las políticas de seguridad pública en el Estado. Vimos también cómo en una comparecencia a modo, armada incluso para darle un respaldo político, porque no había prisa por llevarla a cabo, si se había retrasado ya varios meses la glosa de su informe, la bancada panista, el Congreso de Guanajuato, los aliados del PAN y aún la oposición permitieron que Zamarripa diera largas explicaciones que no explican nada sobre por qué él no es el responsable de la ola de inseguridad. Como si no se supiera que el área de prevención encabezada por Álvaro Cabeza de Vaca también la maneja con gran influencia, que él fue el responsable de llevar a ese gabinete en la época de Miguel Márquez Álvaro Cabeza de Vaca, y que también en el caso de las policías municipales tienen una gran margen de maniobra, tienen una gran injerencia ambos funcionarios por vías prácticas, no por vías legales, por vías de facto.
y que en general ellos están ahí porque el sistema panista, el partido político gobernante hace 30 años, 29 años en Guanajuato, confía en ellos para enfrentar la amenaza de la inseguridad e incluso a ellos los han decepcionado. Pero esta decepción no se notó, no se vio. Los diputados fueron muy apapachadores, fueron muy cordiales, se la pasaron felicitando al fiscal y entregando la posibilidad de una mínima fiscalización a la lealtad partidista y a las complicidades de un sistema partido-gobierno que lo único que hace es repetir las complicidades del siglo XX entre el PRI y sus sectores, entre el presidente de la República y ese partido, y que hartaron a los mexicanos, que los empezaron a hartar desde los años 60 y 70, y que aunque se tardaron o nos tardamos, terminamos echándolos del poder y dejándoles pues ninguna posibilidad de regresar, incluso después de esa aventura fallida que fue el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Aspira el PAN a eso? Y un poco quisiera que esta fuera la conclusión de esta parte del comentario, porque lo que vimos esta semana fue la renuncia absoluta del PAN con su historia, a su historia, del PAN a sus valores que lo fundaron como partido político y que los hicieron penetrar en la mentalidad de los mexicanos como una alternativa a los pésimos gobiernos y al cinismo de los priistas. Dieron el ciclo completo. Y hoy los panistas son todo aquello que combatieron hace 30 años, válgase aquí la paráfrasis de la cita del poeta José Emilio Pacheco. Y algo parecido está ocurriendo en el tema de la pandemia, porque tampoco vemos alineados a las autoridades de salud del Estado, encabezadas por el gobernador, que es la principal autoridad de salud de nuestro territorio, de él depende el secretario de Salud, y a las autoridades federales. Nos llegan versiones de personal al interior de las clínicas del IMSS en León, Guanajuato, donde ya están a punto de ser rebasados en sus capacidades y al borde del colapso, de que están recibiendo muchos enfermos referidos en estado de gravedad, en estado crítico, mientras los hospitales del Estado están permaneciendo con los enfermos más viables para su recuperación. Y entonces hay un juego político donde el Estado muestra unas cifras y pretende inducir al IMSS a una situación más catastrófica. Esto se hace a ciencia y paciencia del delegado del IMSS, que es un personaje gris, si me preguntan su nombre no lo recuerdo, un funcionario enviado por este gobierno López Obradorista, que está totalmente subsumido a lo que diga Daniel Díaz Martínez, el secretario de Salud, está sometido y no logra defender a su equipo de trabajo, a sus trabajadores sanitarios de este embate organizativo, donde les están definitivamente cargando la mano. Si ustedes revisan las cifras que todos los días se presentan, la mayor parte de los fallecimientos están ocurriendo en las clínicas del IMSS y esto no es gratuito. Y no es por una mala atención, es una saturación. También, si observan las capacidades hospitalarias, la Secretaría de Salud, el gobierno estatal, lo que es el Sistema Estatal de Salud, tiene todavía capacidades muy holgadas, mientras que las clínicas del IMSS están al borde del colapso. Porque no hay un manejo equilibrado, porque interviene la política, porque se trata de echarle la culpa al de enfrente y decir ellos no fueron tan eficientes como nosotros en atender la pandemia, cuando en realidad se está jugando con fuego, porque la pandemia no puede ser manipulada, el virus no puede ser manipulado políticamente, y una mala atención, una mala gestión va a terminar produciendo resultados catastróficos para todos, por igual. No se puede darle una intención de maniobra política a situaciones tan complicadas como estas. Y solo pensarlo parece marcar un grave error, una deficiencia fundamental de perspectiva. Y aquí también hay otra quiebra del humanismo del Partido Acción Nacional, porque si uno revisara sus documentos básicos, en ningún lado se privilegia el maquiavelismo político por encima de los valores de la ética occidental cristiana que postuló este partido, del humanismo en general. No se está viendo. Entonces, 30 años después de gobiernos panistas, tanto en el tema de la violencia como ahora en esta emergencia de la salud, y lo hemos visto también en otros aspectos,
vemos un gobierno en Guanajuato vacío de los valores fundamentales, de los valores que hicieron que la ciudadanía de este estado confiara en ellos para entregarse simplemente a la maniobra política que no alcanza para mucho. No alcanza para mucho en un tiempo de escasez de recursos, de crisis de diversa índole, de desesperación ciudadana, de afectación de la vida pública, lo que habría que estar enfrentando con mucha claridad, con transparencia, con herramientas distintas a la de la vieja política tradicional que el PRI dejó como herencia en este país. Bueno, pues a eso nos enfrentamos, no lo evidencian los problemas reales que estamos viviendo y frente a los cuales el gobierno, que algo podría hacer, desde luego no está en sus manos la solución total de todo esto, es un conjunto de factores los que lo están implicando, pero que sí podría dar su mejor partido, pues no lo está haciendo. Y entonces los ciudadanos estamos doblemente expuestos. Estamos expuestos a las amenazas de la violencia creciente que se generó de forma multifactorial en Guanajuato y también a esta pandemia que surgió pues de un accidente biológico y que se ha venido extendiendo por todo el mundo, pero al mismo tiempo también estamos amenazados por las malas decisiones de nuestros gobernantes. Aquí incluyo también a López Obrador, no centro mi crítica en él, creo que los errores de López Obrador terminarán afectándonos mucho, pero creo que un gobernador con una actitud más proactiva podría incluso también lidiar con eso y tratar de buscar los mejores ángulos para salir adelante. No está pasando y hay un choque de trenes que nos deja a todos como damnificados. Es el comentario que quería dejarles el día de hoy. Muchas gracias por su atención y aquí estaremos también revisando temas la próxima semana. Soy Arnoldo Cuellar. No deje de leernos en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, poplab.mx, donde estamos llevándole temas importantes, periodismo de investigación, información sin saturación. Gracias y buenas noches.